Te pedimos, mi Dios, que tú hables a nuestras vidas, que tú puedas, Señor, quitar toda mentira en nuestra mente, que esté estorbando, Señor, tu evangelio, que esté estorbando tu obra, mi Dios. Y en tu nombre oramos. Amén y amén. Miren, hermanos, vamos a seguir con la armadura de Dios en Efesios capítulo 6. Pero antes de entrar en el verso 15, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy, hay que hacer un resumen. ¿Qué es lo que ya hemos visto? ¿Se acuerdan qué hemos visto? ¿Cuáles son los elementos de la armadura que ya hemos estudiado? ¿Cuáles son? El cinto de la verdad, la coraza. ¿Ok? Pregunta, ¿qué es el cinto de la verdad? ¿El evangelio? Algo que me llamó mucho la atención de la predicación de nuestro pastor Josué, si se acuerdan, es que cuando estaba preguntando que qué era, decíamos, ¿no? Es esto, y decía el pastor, es que esto está más adelante. Es el otro, es que esto también está más adelante. ¿Sí se acuerdan? ¿Por qué es importante esto? Mira, la realidad es que si tú lees la armadura de Dios, uno, no nos da como un rango de cuál es la parte más importante o principal o de la cual se desprende todo, sino que nos habla de que nos tenemos que revestir de toda la armadura. Y a su vez también viene otra parte bien importante, y es que Pablo no llega a explicarnos con exactitud a qué es a lo que está refiriendo, aunque sí podemos interpretar por el contexto a qué es a lo que está haciendo referencia. Pero eso es importante. O sea, cuando tú estás leyendo la escritura, tú tienes que buscar el significado del texto y no imponerle un significado que el texto no tiene. Entonces, por eso es tan importante que cuando tú y yo leamos y cuando estemos estudiando un pasaje juntos, hermano, nos preguntemos, ¿esto es lo que el pasaje sí está diciendo? Y poder estar discerniendo qué es lo que está diciendo el Señor y qué no lo está diciendo, ¿no? Entonces, volviendo al cinto de la verdad, ¿por qué apuntaste o por qué apuntamos a que era el evangelio? ¿Ok? ¿Alguien más diría algo de esta primer parte de la armadura? ¿De lo que se acuerden? Se mantenía fijo, ¿no? O sea, que ayudaba, bueno, sí la faja ayuda a que se mantenga como en orden, por así que los órganos, era como la seguridad que nosotros teníamos como de nuestra identidad, de acuerdo a lo que el Evangelio nos había otorgado a nosotros. ¿Ok? Miren, quiero que tengan esto muy, muy en mente, porque el día de hoy vamos a ver con más profundidad el verso 15. Y el verso 15, ¿qué está diciendo? Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y vamos a encontrar y vamos a observar que es parecido, de hecho, mucho al primer elemento de la armadura, pero no es lo mismo. Y aquí viene el punto. El segundo elemento de la coraza de justicia, ¿se recuerdan a qué se apuntó, a que estaba haciendo referencia a Pablo? ¿Ok? ¿Cómo, de verdad piénsenlo, cómo llegamos a una interpretación sin ser alegóricos? ¿Saben qué es la alegoría? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Ok? Y cuando yo veo algo en el texto, o sea, cuando vemos de la armadura entendimos todos desde el principio que no se refería a una armadura literal, ¿no? Pero para interpretarla correctamente y no darle un significado que no tiene en la mente de Pablo y que no tenía en la mente de Dios, tenemos que estar repasando y estudiando a qué sí está apuntando, ¿no? Entonces, eso que comentábamos de la coraza, ¿qué más podrían añadir o recordar de lo que ya vimos? Y la pregunta crucial es, ¿ustedes lo observan eso en la Escritura? Porque creo que esa es la pregunta crucial. Porque si no, la coraza puede significar lo que yo quiero que signifique. ¿Están de acuerdo? O sea, la alegoría nos da el paso para
darle el significado que cada quien quiera, pero esa no es la intención del Señor. ¿Qué más recuerdan de la coraza? Ok, ok, ¿qué más? Ok. Miren, observen que si nosotros seguimos leyendo la armadura, después en el verso 16 nos va a decir que tomemos el escudo de la fe, ¿no? Y después el verso 17, el yelmo de la salvación, y después nos dice que la espada. ¿Cómo diferenciamos si aparentemente, y es lo que quería que observaran, aparentemente todos se mezclan, todos se tocan en un punto? No se repiten, o sea, no es que Pablo esté diciendo lo mismo, solo que de diferentes formas, sino que está apuntando a diferentes perspectivas de la implicación del Evangelio de Jesucristo en la vida de aquellos que son suyos. Ahora, otro punto bien interesante es que el Señor decidió ocupar una armadura, porque fue el Señor, o sea, lo escribió Pablo, pero fue el Señor el que decidió ocupar una armadura para ilustrar algo que ya hemos platicado, que era la guerra espiritual, ¿se acuerdan? Entonces, siempre contextualízalo ahí. El Señor nos está hablando de una guerra y que nos está revistiendo de una armadura para luchar en esa guerra. Ahora vamos a entrar al verso 15. Dice, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Punto 1. ¿Qué significaba o por qué era importante el calzado en un soldado? Y aquí es donde volvemos un poquito al contexto cultural que está apuntando Pablo. Se dice que los soldados romanos, una característica muy importante de su ejército y de hecho de sus victorias, era que sus calzados estaban adecuados de una forma en la que tenían en la punta una especie de tachuelas o de clavos que apuntaban a evitar que se pudieran caer en un combate o que pudieran escalar en una pendiente que fuera complicada, y esto les permitía estar estables, movilizarse con mejor agilidad o facilidad que otros ejércitos. Una característica del ejército romano es que se refinó tanto, ¿verdad? O sea, en sus armas estaban considerando y buscando la forma en la que fueran más efectivas, más eficaces, que la armadura fuera, que protegiera, pero que no los entorpeciera, la espada, todo eso, si tú observas la historia, era una búsqueda de perfeccionar estas máquinas de guerra, ¿no? Y el calzado era una parte importante. El calzado era una parte importante porque imagínate, en un combate cuerpo a cuerpo, si se cae un soldado, ¿qué implicaría? O sea, implicaría que ese resbalón podría implicar ya la muerte, ¿no? O sea, te quedas desprotegido. La movilización de los ejércitos para llegar a un punto para defender o para atacar, el factor sorpresa, etcétera, era también muy importante. Entonces, recordemos la ilustración que comentaba nuestro pastor Josué ya hace unos domingos atrás, y dice que John MacArthur apunta que muy probablemente es como si Pablo estuviera sentado, sentado en el piso y teniendo a un lado un soldado romano y observándolo, ¿no? Y escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, sobre la armadura del creyente. Ahora, ¿qué significa estos pies calzados, los pies con el apresto del Evangelio? ¿Tú qué crees que significa? ¿O tú qué interpretas que significa? ¿Cómo? ¿Seguridad? ¿Tomando la ilustración del calzado? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Avanzar en caminos hostiles? ¿Ok? O sea, idóneo para transitar ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más creen que significa? ¿Ok?
Ok, que nuestros pasos coinciden en el camino del Evangelio. Ok, eso ya es diferente. Muy bien. Mantenernos firmes en la fe, eso es bien importante. ¿Cuál es el contexto de Efesios? ¿Cuántas veces ha dicho firmes Pablo hasta este momento? En el capítulo 6. 3. Y han sido imperativos, ¿no? Y bueno, uno es consecuencia, ¿no? Así estarán firmes. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque miren, este pasaje muchos lo han interpretado como que es el llamado a ir y predicar el evangelio, a salir a las naciones. Pero yo creo que no es el significado o la interpretación más correcta del texto por varios motivos. Uno, decía, ¿cómo te llamas, hermano? Alejandro, estad firmes. Es el contexto de Romanos 6. Estad firmes, permaneced firmes, para que así cuando venga la guerra, cuando venga el acecho, estén firmes. Entonces, más que ir, se refiere a un estado, porque ese estar firme no se refería tampoco a que no se movieran de un lugar, no era una cuestión geográfica, era un estado del creyente, ¿no? Ahora, otra cosa bien importante, cuando tú y yo observamos aquí el llamado a estar firmes, a los pies calzados con el evangelio, tampoco se refiere a ir y predicar o enseñar. Eso es importante. ¿Por qué? ¿Por qué crees que no se refiere a eso? De hecho, ya lo dijeron. ¿Cómo? Ok, importante, está hablando en el contexto de una guerra espiritual que está librando cada creyente y aunque ciertamente va a tener una implicación de predicar el evangelio, de hecho más adelante se va a dar esa implicación, a lo que está apuntando, y es como dijo Joel, y por eso me gustó mucho, ¿lo podrías repetir exactamente? Tal cual, palabra por palabra. Quedó en la grabación. Que cada uno de nuestros pasos considera el camino del evangelio, ¿no? Creo que es muy real. De hecho, no apunté esa cita, la voy a apuntar a partir de ahorita. Pero es real. Lo que está apuntando Pablo es que el creyente debe de considerar en su camino el evangelio. Pregunta, ¿eso qué significa? ¿O cómo se hace? ¿Cuál es la diferencia con lo que ya vimos en la primera característica? De ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la diferencia? Ok. Ok. ¿Cómo llegarías a esa conclusión? Porque el otro es como mi identidad, yo puedo conocer lo que Dios ha dicho, el evangelio, lo que es, pero si, bueno, si yo no lo vivo, al final de cuentas, yo voy a lo mejor tambalearme ante alguna cosa, pero si esto habla de firmeza o considerar como tal la Biblia o el evangelio en mi vida, entonces eso, todo lo que yo haga va a ser limitado o dirigido por el evangelio, no sé cómo. Ok. Miren que están conectados por esto. Sin conocimiento no hay acción. Sin un conocimiento correcto, no hay una obediencia, una acción de agradarle a Dios correctamente. Eso es importantísimo. Ahora, ¿en dónde es que está la respuesta? Yo creo que está en el mismo verso 15. Léelo una vez más. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. ¿Qué es esta palabra apresto? Mira, esto significa o apunta a la preparación que tiene cada uno de los hijos de Dios, la disposición o el estado de estar preparado, listo para una acción o para el uso de algo. O sea, es como si estuviera diciendo Pablo, prepárense, estén dispuestos, estén listos para usar el evangelio. Y vamos al contexto de la guerra espiritual. ¿En dónde es que lo vas a usar principalmente? En tu corazón. Pregunta, hermano, ¿tú estás listo para usar el evangelio en tu corazón? ¿Tú ves el evangelio como un mensaje urgente y necesario para tu vida? Porque si vemos el evangelio únicamente como el mensaje que deben escuchar aquellos que no conocen de Cristo, estamos errados. Si vemos el evangelio como el mensaje básico, así como lo que conocen los cristianos al inicio y después nos dedicamos a cosas más importantes, estamos errados. Una cosa es que yo crea que entiendo el evangelio claramente y otra cosa es, como decía Marisa, que ese entendimiento que tiene que ir creciendo, que tiene que ser correcto,
se vea aplicado, usado de una forma eficaz en nuestros corazones. ¿Y sabes quién es el que habla más contigo mismo? Tú. Tú hablas más contigo mismo, todo el tiempo estás hablando contigo. La pregunta es, ¿tú sabes aplicarte el evangelio de una forma eficaz? Pregunta, ¿cómo podrías ver si aplicas el evangelio de una forma eficaz a tu corazón? ¿Cómo tratas con tus pecados? ¿Cómo? ¿Orando? ¿Ok? ¿Qué más? ¿Ok? Arrepintiéndonos. Reprendiéndonos. ¿Qué más? Confesando. Corrigiendo el pecado. ¿Ok? ¿Cómo se ve un corazón que no trata correctamente o que no aplica correctamente el evangelio a su corazón en el contexto del pecado? ¿Qué? Lo oculta. Indiferente al pecado. Continúa. ¿Se acuerdan esa descripción a quién apunta? Bueno, la realidad es que a todos. Pero hay un contexto, hay una situación bien específica en la vida de David en la que tú y yo podemos ver el corazón, o sea, es una radiografía al corazón. Esa historia no es sobre David en sí mismo, hermanos, es una radiografía de la condición del corazón del ser humano. ¿Qué sucede con David? Él ve a una mujer que no era su mujer, que no le era lícita, que estaba casada, viene la advertencia y le dicen, David, no, ella es casada. ¿Y qué hace David? En ese momento David pudo haber escuchado la alarma y decir, ok, por aquí no es, y me vuelvo. Fue indiferente a esa confrontación inicial. ¿Qué hizo? Avanzó. Y quiero que nos vayamos escudriñando nosotros mismos. ¿Tú cómo actúas cuando alguien viene y te puede hacer un comentario sobre algo en tu vida, no en la vida de alguien más, no en la vida de David, en tu vida, que te puede decir, oye, creo que esto no está correcto? ¿Te justificas? ¿Empiezas con la justificación? ¿Empiezas con cómo desacreditar el comentario que me hicieron? Porque ¿qué crees que hizo David? David lo que hizo fue pasar por alto ese comentario. Ah, qué bueno. Ah, sí, sí. Y él continuó y dijo, tráiganmela. ¿No? La trajo. Tuvo relaciones con ella. Quedó embarazada. ¿Qué pasó después de eso? ¿Cómo? Lo primero que hace, lo trae. Después, ¿qué intenta hacer con el esposo? No. Miren, vámonos despacito. Exacto. Lo que él intentaba era cubrir su pecado. Hermano, ¿cómo actúas cuando eres expuesto? Hermana, ¿cómo actúas cuando eres expuesta? ¿Encubres tu pecado? Porque, hermano, el pecado es furtivo. Esa es la naturaleza del pecado. No quiere ser descubierto, no quiere ser evidenciado. Y lo primero que hace es justificarse, ocultarse, intentar aparentar que no es pecado, intentar aparentar que es una diferencia de opinión, intentar aparentar que es piedad. Hermano, el pecado se puede disfrazar de piedad. El punto está en que estamos aplicando, repito, el evangelio a nuestros corazones. Para aplicar el evangelio a nuestros corazones tenemos que entender el evangelio y ser entendidos de que nuestro corazón es engañoso y que necesita ser instruido y guiado por el evangelio. ¿Qué hizo David? Bueno, una vez que no logra encubrir su pecado, dice, ok, no lo logré hacer aquí, no logré engañar a las naciones, bueno, al pueblo, aunque él sabía la realidad, sus cercanos sabían la realidad, y dice, bueno, ya devuélvete a la guerra, ¿no? Resumiendo la historia, devuélvete a la guerra y dale esta cartita, dale esta nota al general. ¿Sabes qué? No le importó a David su pecado, pero ¿sabes qué más? No le importó involucrar a otros hombres en su pecado. Es una actitud egoísta. Hermano, ¿cómo reaccionas cuando tú ves egoísmo en tu corazón? ¿Qué pasa si te dicen, ¿sabes qué? Para que te exentes un impuesto, una multa, porque se te olvidó verificar, pues págale, da una mordida para que pueda pasar.
¿eso es agradable delante de los ojos de Dios? ¿Te das cuenta cómo estamos dispuestos de una forma bien normal, bien constante, a ser faltos de integridad delante de Dios e involucrar a otros en pecado? Porque estás involucrando a otros de que mientan y no te importa, porque el objetivo eres tú. El objetivo es tu deseo. ¿Qué pasa con los esposos cuando no quieren que diga algo su esposa y no vayan a consejería por algo que están viviendo? No te importa que el estado de tu esposa y su santificación sea afectada porque tú no quieres ser afectado. O al revés, esposas con los esposos. Hermanos, hermanas, ¿aplicamos el evangelio en nuestro corazón? Lo que está apuntando este pasaje es que si lo vinculamos con lo que ya hemos visto antes, es que tú y yo somos llamados a estar pensando mucho todo el tiempo. El cristiano no es alguien que puede ser apático con la Escritura, que puede ser negligente con la Escritura. No es, el entender el evangelio no es únicamente para los maestros o predicadores, es para toda la iglesia. Porque este pasaje de la armadura de Dios, yo no vi, a menos que tú lo hayas leído, que dijera la armadura de Dios para los pastores. Es para toda la iglesia. Entonces, ¿qué otra cosa podemos ver en el corazón de David? ¿Qué sucedió después? Es enviado un profeta, le cuenta una historia, ¿no? Que la intención de esa historia era evidenciar la culpabilidad de David. ¿Y qué hizo David? Ahí David, si te das cuenta, David no tuvo ningún problema con actuar justamente cuando era el pecado de otro, ¿no? Porque David no dijo, bueno, pues que no pasa nada, ¿no? Sí. David dijo, tráemelo, ¿no? Vamos a hacer justicia. Hermano, eso también pasa en nuestros corazones. Es tan fácil apuntar el pecado de los otros y decir, no, es que mira el otro y aquello, pero nosotros ignorar nuestros propios pecados. Entonces nosotros ignoramos el perdón de pecados en Cristo Jesús en nuestras propias vidas, y cuando evidenciamos los pecados de los demás no es normalmente para que se arrepientan y crean, sino para evidenciar que están mal, que deben de pagar por lo que hicieron. Entonces es solamente un lado del evangelio, la justicia, pero se ignora la gracia. Y pregunta ahí, otra vez, hermanos, ahí cómo aplicamos el evangelio en nuestros corazones. ¿Tú cómo tratas los pecados de los demás? ¿Qué dice Santiago? Dice Santiago que si alguno de vosotros es sorprendido en pecado, ¿se acuerdan qué sigue? ¿Cómo? No. Exacto. Aquí observemos este pasaje. Uno es sorprendido en pecado. ¿Qué implica? ¿Que esa persona fue y dijo, oigan, estoy luchando con esto? No. Fue cachado, ¿no? En cualquier contexto. Fue evidenciado, no intencionalmente. Ok, ¿a quién le hace un llamado ahora el Señor en la iglesia? A los que son espirituales. ¿Sabes quiénes deberían de ser esos espirituales? Todos. Todos. Los espirituales no son los líderes, son todos. Ustedes que son espirituales, restauradlo. Hermano, ¿cómo tratas con el pecado de los demás? Y permíteme aplicarlo de una forma más rápida. ¿Cómo tratas el pecado de tu esposa? ¿Cómo tratas el pecado de tu esposo, de tus hijos? ¿Cómo tratas sus pecados? ¿Tienes una perspectiva de redención, de edificación? ¿O cuál es tu perspectiva en el pecado de los demás? Ese es el punto. Pero miren, Santiago dice que lo reedifiquen, que lo lleven a arrepentimiento. Es lo que está apuntando Santiago. ¿Eso qué es? Es el evangelio. ¿Cuántos de nosotros hemos pecado después de haber nacido de nuevo? Todos. ¿A cuántos de nosotros nos ha apartado Dios de su gracia? A ninguno. ¿En qué momento Dios debería haber dejado de tener compasión y misericordia con nosotros? Si no fuera por el pacto hecho con nosotros por medio de Jesucristo, ¿sabes qué? Aunque tú y yo fuéramos saldada nuestra cuenta y quedara en ceros, estaríamos en un momento otra vez endeudarnos, porque la transgresión de uno de los mandamientos es la condenación, porque te haces culpable de todo. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros deberíamos de tratar a los otros con una perspectiva del evangelio y no una perspectiva anti-evangelio.
La perspectiva del Evangelio no es consentir pecados, resalto. La perspectiva del Evangelio es llevarlos a una adoración al Señor abandonando su pecado. Pero es llevarlos, es caminar juntos. No decir, ¿cómo es posible que lo hayas hecho otra vez? ¿Cómo es posible que hayas hablado así? ¿Te das cuenta? David no le importó tampoco eso. O sea, él era justo con los demás, pero no consigo mismo. Y viene el último punto con David. Le dice, no, David, ese eres tú. Y viene la característica una vez más de aquellos que aplican el Evangelio a su corazón. Porque David en todo esto no lo aplicó, pero llegó un punto que cuando David es evidenciado y es confrontado y dice, sí, ya entendí que soy yo, ¿qué hizo David? Vino en arrepentimiento y fe. Él dijo, contra ti, solo contra ti he pecado. ¿Te das cuenta cómo cambió el corazón de David en ese momento al inicio? Al inicio no le importaba a nadie, solo él, su placer, lo que él quería. Y después dice, contra ti pequé, Señor. Yo sé que fue contra ti. Dice, mientras callé, ¿qué sucedió con David? ¿Cómo? Tuvo una implicación física. Hermano, no hay creyente gozoso sin obediencia. Esa es una realidad. No hay creyente que viva en gozo si no está obedeciendo al Señor. Es más, muy probablemente tu tristeza, tu depresión, tu angustia es a causa de tu desobediencia al Señor, de pecado. Muy probablemente. Entonces, observa cómo David, después de haber caído, dice, es bien interesante que el Señor dice que David era un hombre conforme a su corazón, pero eso no significa que David nunca hubiera pecado. De hecho, la Escritura no tiene ninguna intención de ocultar algo de la vida de las personas, sino que expone la realidad de las personas, y a David nunca lo pintan como el superrey, que nunca tuvo problemas, que nunca tuvo errores en el liderazgo, etcétera, sino que lo muestran como un hombre sujeto a pasiones como tú y como yo. Pero el Señor dice de él que era un hombre conforme a su corazón. Y ese es el punto. Un cristiano llega puede pasar momentos de sequedad, de dureza en su corazón, pero un verdadero cristiano viene en arrepentimiento y fe, en la aplicación del Evangelio a su corazón. ¿En dónde estás tú ahorita? Sea honesto. ¿Estás en un momento en el que estás resistiendo la voz del Señor? ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Estás aplicando el Evangelio en tu vida? ¿Hay algo en tu vida que tú creas que Dios no quiere tratar contigo o que Dios no va a tratar contigo? Porque hermano, hermana, aunque tú lo ocultes, ¿sabes qué? El Señor dice, decíamos en la clase hace rato, que Él azota y disciplina a todos aquellos que recibe por hijos. Y comentábamos, así tú lo ocultes y te esfuerces por desviar la atención, que tú no fuiste, lo que quieras, el Señor sí lo sabe y no lo va a dejar así. El Señor no va a dejar pasar por alto ese pecado o esos pecados. Hermano, el Señor está atento de cada uno de sus hijos. Pero en todo esto tienes que considerar algo. Pregunta, ¿quién está en el manual 1 o quién ya pasó el manual 1? Levanten su mano. ¿Quién está o pasó? Ok, quiero recordarles esto a aquellos que ya pasaron y a quien no, invitarlos a que se discipulen. Romanos 8 nos presenta el Evangelio de dos formas que tú y yo tenemos que recordar en nuestras vidas. Uno, es la consolación del Evangelio, y dos, es el llamamiento del Evangelio. ¿Qué implica eso? El Evangelio nos recuerda que somos perdonados en Cristo Jesús, que somos adoptados y que su Espíritu ahora mora en nosotros, pero también nos recuerda que debido a esa realidad, debido a que somos hijos, nos llama a vivir como hijos, haciendo morir las obras de la carne por el Espíritu. No hay cristiano que no esté luchando con su pecado, un cristiano genuino. Si tú dices que eres cristiano, pero sigues en tus pecados, sigues sin importarte tu pecaminosidad, sin importarte lo que tiene que decir Dios. Y mira, muchas veces podemos decir, sí me importa lo que tiene que decir Dios. Ok, evalúalo según esa ilustración que te di David. Porque si tú le preguntas a David, ¿te importa lo que tiene que decir Dios? Podría haber dicho que sí. Pero cuando el Señor ocupa a hombres para decirle, oye, ¿qué onda con esto? No. Voy a seguir avanzando en mi camino. ¿Tú cómo respondes ahí? ¿Cómo respondes cuando personas de carne y hueso
te confrontan con tus pecados. Te apartas, les pones un límite, le dices, oye, aquí tú no te metas. Eso no es el cristianismo. ¿Saben qué? Eso sí es el cristianismo. Eso sí es el cristianismo. Y sigue diciendo Pablo que esta realidad de estar listos a aplicar el evangelio, entonces está apuntando a que el creyente debe estar considerando usar constantemente ese evangelio. Vamos a leer Colosenses 1, verso 21 y 23. Dice Colosenses 1, 21, 23, se lo leo en la versión de las Américas, y dice así: y aunque vosotros estabais alejados y eras de ánimo hostil y ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permaneces en la fe, cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Pregunta, ¿qué observan en este pasaje? ¿A quién le está hablando? ¿A creyentes o no creyentes? Primera pregunta. A creyentes, ¿verdad? Ok. ¿Cómo describe a estos creyentes en su corazón antes de ser creyentes? Ok, ¿qué es eso? ¿Ánimo hostil contra quién? Contra Dios. Hermanos, esa es la realidad que tú y yo tenemos que recordar. Nuestro corazón estaba enemistado con Dios porque no podía ni quería agradar a Dios. Y aunque tú hubieras sido alguien muy moral, alguien que no mintiera a su esposa, alguien que fuera muy diligente en su trabajo, alguien que no fuera grosero, etcétera, etcétera, hermano, eso era hostilidad contra Dios porque no lo hacías para agradar a Dios. Era una afrenta contra Él. Hermano, todo aquel que no está en Cristo está en enemistad contra Dios. No importa que crea que es bueno. Es más, aquellos que creen que son buenos son los que están más alejados del evangelio, porque creen que no necesitan nada. Hay mucha gente que dice o cree que en el final de los días va a ser una balanza y Dios dirá, bueno, hiciste tantas obras buenas, tantas obras malas. Hermanos, eso no es el evangelio. No hay nadie, no hay justo ni aun uno, Romanos 3. No hay quien busque a Dios, no hay quien agrade a Dios. Todos estamos enemistados con Él, hemos sido apartados de Él. Y nota lo que dice el texto, estábamos alejados. Hermanos, no es que Dios dejara de ser omnisciente, omnipresente, ¿están de acuerdo? Entonces, ¿en qué sentido estábamos alejados de Dios? En el sentido de que no había ninguna relación favorable hacia nosotros. En el mundo solamente hay dos personas, dos grupos de personas. ¿Hijos de Dios o hijos del diablo? O están justificados o están en condenación. Y mira, aquellos que están en este grupo son muchos, dice en la Escritura, que en aquel día muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, pero en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, y yo les diré, apartaos de mí, que nunca los conocí, hacedores de maldad. Ellos eran hijos del diablo, aunque predicaran, aunque hicieran milagros, aunque echaran fuera demonios. ¿Te das cuenta? Solo hay dos grupos, esa es la realidad. Entonces, este grupo está alejado de Dios, aquellos que son hijos del diablo, pero aquellos que son suyos, Él los ha acercado. Hermano, Él nos ha adoptado. Esa es una realidad que tú tienes que traer a tu mente. Él te ha adoptado, Él te ha hecho suyo, Él te ha hecho suya. No te ha entregado algo, esto ya lo he dicho varias veces, pero lo voy a repetir. El Señor nos dio un ticket al cielo. Hermano, el Señor no nos dio eso. El Señor se entregó a sí mismo a nosotros. Lo más glorioso del cielo no es que no va a haber muerte, que no va a haber pecado, que no va a haber más dolor. Lo más glorioso es que estaremos con Él. Todo eso es cierto, no va a haber más muerte, no va a haber más dolor, porque ya no va a haber la implicación del pecado, pero lo más glorioso es que estaremos con Él. Si tú no deseas a Dios en este momento, ¿sabes qué? Lo más probable es que no seas creyente. Aquel que no desea a Dios, que no ama a Dios, es que no ha nacido de nuevo, porque eso es lo que Él hace, un cambio en el corazón. Y dice que nosotros estábamos alejados y éramos de ánimo hostil y ocupados en malas obras. Hermano, el que no es creyente no es obligado a pecar, peca voluntariamente, pero solamente puede pecar.
no puede limpiarse a sí mismo, no puede regenerarse. Y eso todos los que están aquí, que ya llevan tiempo, ya lo saben, pero hermano, te pido que por favor lo recuerdes en tu propia vida y que vengamos en adoración al Señor, porque Él no te escogió por tus aptitudes o actitudes. No te escogió porque viniste llorando cuando le pediste perdón. Te escogió según el puro afecto de su voluntad, desde antes de la fundación del mundo. Hermano, esa es la redención bíblica, en la que un Dios soberano bueno decide amar a pecadores culpables y hostiles, que no hicieron nada para ser amados. Nada. Entonces, nos sigue describiendo el texto. Ahora, un cambio de corazón. Si te das cuenta, verso 21 es el viejo hombre y verso 22 nos describe ahora al nuevo hombre. Sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Hermanos, lo que nosotros no podíamos hacer, Él lo hizo. Y tú y yo tenemos que estar constantemente recordando el Evangelio y no nos podemos acostumbrar al Evangelio. Porque eso pasa, nos acostumbramos al Evangelio. Nos podemos volver muy buenos en explicarlo. Nos podemos volver muy buenos en entenderlo y hacer un esquema y explicar justificación, redención, adopción y olvidar la adoración a la que nos debería de llevar esa enseñanza y la implicación práctica, como ya dijeron muchos de ustedes, en nuestro día a día. Entonces proclamamos un evangelio con nuestra boca, pero vivimos como ateos, pero vivimos como aquellos que no conocen al Señor. Y es lo que dice aquí Pablo, eso no puede suceder más. Aquellos que ya son suyos, que estaban en esta condición, ahora, dice verso 23, si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Le está hablando a los creyentes, no a los nuevos, a todos. No te muevas de la esperanza del evangelio. Quiero volver al verso 11 de Efesios 6. ¿Te acuerdas cómo describen al diablo? Bueno, Pablo, ¿cómo lo describe? Que él tiene un método. ¿Recuerdas esta palabra que platicamos? Él va a buscar de diferentes formas, no de quitarte la salvación, porque él no puede hacer eso, pero sí de desviarte, de distraerte, de llevarte a un estado de inhabilidad, de destruirte. Hermano, él está empeñado y su trabajo es en contra de Dios y de aquellos que son sus hijos. Así que tú tienes que considerar esto. Vamos a leer Zacarías para que tú puedas observar esta realidad de la obra del diablo en la vida de los que son hijos del Señor o de aquellos que son del Señor. Zacarías capítulo 3, verso 1. Dice Zacarías, entonces me mostró el sumo sacerdote Josué que estaba delante del ángel del Señor y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Y aquí es bien interesante, nosotros no somos llamados a reprender a Satanás, nosotros no somos llamados a atar al diablo, no somos llamados a pisarle la cola, nada de eso es cierto. Somos llamados ¿a qué? A sujetarnos al Señor y Él huirá de nosotros. ¿Te das cuenta? Sigue diciendo aquí el verso 2, ¿no? Que el Señor te reprenda, Satanás, el Señor que ha escogido a Jerusalén, ¿no es un tizón arrebatado del fuego? ¿De quién está hablando? De Josué. Verso 3. Y Josué estaba vestido de ropas sucias en pie delante del ángel. Verso 4. Y habló y dijo a los que estaban delante de él, quitadle las ropas sucias. Y él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de gala. Y después dijo que le pongan un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron un turbante limpio en la cabeza y le vistieron con ropas de gala, y el ángel del Señor estaba allí. ¿Qué observas en ese pasaje? ¿Lo que dijo el diablo era mentira? Tú tienes que observar eso. El diablo va a atacarte, o los demonios van a atacarte, recordándote algo que es real. Eres un pecador. Transgrediste la ley de Dios. Eso fue desagradable delante de los ojos de Dios.
Pero ¿qué es lo que hace el ángel del Señor? Le dice, él no niega que está sucio. Él no niega y dice, no, no es cierto. Él dice, quiten esa ropa y pónganle nueva ropa, limpia, vestiduras elegantes de gala. Hermano, cuando el diablo venga a cuestionar, a atacar la realidad del evangelio en tu vida, la realidad del Dios que perdona pecados y nos diga, eres un pecador, decía Sproul, que cuando el diablo le decía, eres un pecador, él le contestaba, no literalmente, no se ponía a hablar con el diablo, para que nadie aquí lo haga. Él le contestaba, sí soy un pecador, pero Cristo murió por mis pecados y Él es mi Señor. Hermano, tú tienes que aplicarte el evangelio aun cuando caes en pecado. No solo antes, cuando ya caíste. ¿Qué dice el Señor? ¿Que te redimas a ti mismo? Dice que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y dice Juan, porque Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. ¿Te das cuenta cómo el texto dice nuestra maldad? Él no ignora la maldad que hay en tu corazón. Él no ignora tus maquinaciones perversas. Él no ignora tu orgullo. Él no ignora tu arrogancia. Él no ignora tu lujuria. Él no ignora tu codicia, tu avaricia, tu necedad. Él no ignora eso. Y tampoco lo sorprende. No es como que Dios dijera, ay, pero te perdoné, no sabía todo lo que había en tu corazón. Sí lo sabía y aún así te amó. Y lo que está apuntando el texto en Juan es que vengamos delante de Él y vengamos pidiéndole perdón de pecados y que nos limpie. Porque, hermano, ten por seguro que el diablo va a estar ahí. Bueno, sus demonios van a estar atacando a los creyentes para desviarlos de ese evangelio, de que apliquen ese evangelio en su vida. ¿Sabes qué puede producir eso en un creyente? Una culpa cíclica en la que te lleva a apartarte del evangelio. Tú crees que estás bien porque tienes culpa, pero si la culpa no te lleva a arrepentimiento, hermano, la culpa no tiene el poder para restaurar tu corazón. La culpa no tiene el poder para limpiarte de tu maldad, solamente para llevarte a la cruz. Esa culpa, esa tristeza debe llevarte a arrepentimiento, porque si solo es culpa, hermano, estás en un ciclo en donde tú eres tu redentor, tú eres el único que puede limpiarse y ¿sabes qué? Tú eres deficiente. Pero dice en la Escritura, dice Hebreos, que por un solo sacrificio Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Hermano, ese es el evangelio aplicado a nuestras vidas. De verdad es casi imposible de creer que Dios diga que yo soy perfecto por Cristo. Y ese es el móvil para obedecer, no la culpa. El móvil para obedecer el evangelio y para luchar contra nuestros pecados es el evangelio. Si no es tu móvil el evangelio, hermano, estamos actuando con un corazón fariseo. De verdad. Si tu móvil es que me quiero limpiar para que el Señor me acepte, y a lo mejor no lo dices así, pero te sientes tan culpable, tan asqueroso de tu pecado, de tus pecados, que no te quieres acercar a Dios hasta que estés en una condición más aceptable. ¿Sabes qué? En el momento en que pecaste, no esperes para venir delante del Señor. En ese momento ven delante de Él. No digas, bueno, que pase el tiempo. No, que pase el tiempo. No que pase tu sentimiento de culpa. No, en ese momento ven en arrepentimiento y fe. En ese momento clama que el Señor te dé arrepentimiento. Ese es un corazón que aplica el evangelio. Un corazón que aplica el evangelio no niega, como te decía, su maldad, no niega sus caídas, no niega que es seducido por el pecado, sino que trata con eso según lo que dice el evangelio que Él es en Cristo. Vamos a otro texto para que podamos ver esta realidad. Dice Romanos capítulo 8, verso 1 al 5. Por consiguiente, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne,
para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme al Espíritu, conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Hermanos, para aquellos que ya están en Cristo, afirma esto en tu corazón: ya no hay condenación, ya no hay más ira de Dios. La ira ya fue depositada en Cristo Jesús. Él se hizo maldición por nosotros. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Esta realidad debería de consolar nuestros corazones. Y no estoy diciendo que el Señor no se desagrade de nosotros, porque eso es bien importante. Cuando tú y yo pecamos, el Señor puede desagradarse de esa situación, pero no condenarnos y tratarnos con ira. Ya no hay más ira para aquel que está en Cristo, pero aquel que no está en Cristo, dice Juan, que la ira de Dios permanece sobre de él. Hermano, Dios no es como nosotros, de que hiciste algo mal ahorita, me enojé contigo, vino un pico de ira. Bueno, ya pasó el tiempo, desciende la ira. Volviste a hacer algo mal, me enojé contigo. La ira de Dios es algo que es estable y que va creciendo en el sentido de se va acumulando, atesorando ira para el día de la ira a aquellos que son sus enemigos. Pero aquellos que eran sus enemigos y que ahora los ha hecho sus hijos, ya no tiene más ira contra ellos. Ya no hay condenación contra ellos. Hermano, esto es hermoso. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y es lo que sigue diciendo aquí Pablo. Ustedes que ya no están en condenación y que están en el Espíritu, porque la condenación que merecíamos, dice aquí el verso 3, que fue puesto sobre la carne, sobre Jesucristo, fue condenado allí. Nosotros hemos cumplido el requisito de la ley en Cristo. Cristo lo ha cumplido por nosotros. El requisito de la ley fue cumplido. Ya no tenemos que añadirle. Hermano, ya no vamos a morir, no vamos a recibir lo que deberíamos de haber merecido porque Cristo se dio en nuestro lugar. Entonces, ¿cómo se ve eso en la vida diaria? Verso 5. Los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Ponen qué? La mente. Y volvemos al punto, a la aplicación del Evangelio en tu vida. Este pasaje, lo interesante de Romanos 8 es que viene después de Romanos 7, ¿no? Y eso es muy profundo. ¿Por qué? Porque Romanos 7 nos expone a un hombre llamado Pablo luchando contra su pecado y diciendo: yo encuentro en mí una ley escrita que es contraria a la ley de Dios, es contrario a lo que yo quiero hacer. Pero esta descripción de alguien que está luchando con su pecado no es de alguien inmaduro, era de Pablo. Y es bien interesante esto porque Romanos 7 le antecede a Romanos 6, ¿no? O profundidad de profundidades. Y Romanos 6 nos dice que nosotros hemos sido injertados a Cristo, hemos sido implantados en Él y que ya no hay condenación y que hemos sido libertados de la esclavitud del pecado. Entonces, si Romanos 6 es cierto, cuando llegamos a Romanos 7 observamos que Pablo sigue luchando con el pecado, no es porque no haya sido salvado, no es porque no se ha regenerado, sino porque está en santificación. Pero en esa santificación, hermanos, va a haber muchas luchas en nuestros sentimientos y pensamientos. Y Pablo en Romanos 8 dice: ancla esto a tu mente. Ya no hay condenación a los que están en Cristo Jesús, sino que ahora, como estás en Cristo, puedes vivir agradándole en todo. Hermano, no solamente es deseable y llamado por Dios a que vivamos agradándole en todo, sino que es posible, porque Él ha puesto su Espíritu en nosotros. Y su Espíritu exalta a Cristo, su Espíritu glorifica a Cristo. La labor del Espíritu es demostrar y mostrar cuán hermoso y glorioso es el mensaje del Evangelio. La pregunta es si tú y yo lo estamos resistiendo. Tú tienes que decidir, nosotros tenemos que decidir el estar atentos, estar dispuestos a usar ese Evangelio en nuestras vidas, aplicarlo, clamar por gracia o estar en un estado de necedad. Y por último quiero leerte una canción
que escribió John Newton. ¿Alguien sabe quién es John Newton? Exacto. ¿Han escuchado la canción de Sublime Gracia? Bueno, es una canción hermosa, ¿no? Este hombre era un tratante de esclavos. Él está en el contexto en donde la esclavitud era legal. Y no solo era legal, sino que él se aprovechaba de eso. Él trataba a las personas como cosas para beneficiarse. John Newton tiene un encuentro con el Señor y es salvado. Después se vuelve pastor en una congregación local de su región y él empieza a trabajar para abolir la esclavitud. Y él entiende, este mensaje de esclavitud es muy, muy fuerte en su corazón, porque él entiende y él observaba cómo era un esclavo enemistado con Dios y que había sido libertado por el Señor. Hermano, de verdad, qué hermosa es la canción de Amazing Grace, de Sublime Gracia, cuando la contextualizas de quién la escribió y en qué contexto. Alguien que de verdad encontró al único y suficiente Salvador, que él se sabía un pecador, él se sabía un enemigo de Dios y diciendo, el Señor me ha perdonado. ¿Cómo es posible que me haya perdonado? Es impresionante esa gracia. Y él dice esto, él canta esto. Aunque muchos enemigos te acosen por doquier y tu brazo débil sea, tu vida está escondida con Cristo en Dios, fuera del peligro del maligno y su poder. Débil como eres, no te desvanecerás, ni el desmayo ni la muerte vencerán. Jesús es la fortaleza de todo santo y su ayuda de lo alto te dará. Aunque el sentido mortal no lo perciba, la fe siempre va a Cristo cerca. Él es el que guía, es la gloria y es la defensa. ¿Hay acaso fuera de Él algo tan digno de temer? Tan segura como su victoria y su triunfo, en tu lugar la certeza de triunfo es para ti, oh creyente, que su nombre has querido amar. Pablo dice que estemos listos para caminar en el Evangelio. Hermano, el Evangelio es un terreno firme del cual no vamos a ser movidos. Permanezcamos firmes en el Evangelio, permanezcamos firmes en la realidad de lo que Dios ha hecho y de quién es Dios con nosotros. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias porque a pecadores culpables tú decidiste amar, tú decidiste salvar, Señor. Tú decidiste, Señor, atraernos a ti. Y esto no es, Señor, un mensaje del pasado, no es el mensaje de inicio de nuestra vida, sino es el mensaje de todos los días. Qué impresionante es considerar la pregunta que hace el autor de Hebreos de ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Tú decidiste no perdonar a los ángeles que se rebelaron contra ti, y eso fue justo. Nadie puede demandar que eso no fue justo, nadie puede demandar algo de ti que no sea coherente con tu carácter. Pero cuando el hombre pecó, tú decidiste, Señor, traer salvación en Cristo Jesús. No fue un plan que se hizo después de la caída. Tú ya sabías, ya habías determinado permitir la entrada del pecado incluso. Tú no eres autor del pecado, pero lo permitiste, Señor. Y a hombres, a tu creación que se rebelaron contra ti, tú les prometiste redención, pero no cualquier redención. El pago no era nada más y nada menos que el Hijo de Dios encarnado. El Dios de los cielos hecho carne. El Todopoderoso humillándose a sí mismo, haciéndose en semejanza de hombre. Te desvestiste de tu gloria, de tus prerrogativas divinas, de la adoración que tú mereces y viniste a servir a pecadores culpables. Pecadores que te veían, Señor, y que te cuestionaban, te insultaban. Y tal vez, Señor, nosotros somos tentados a ver en la Escritura a los fariseos cuestionándote, gritándote, diciéndote cosas irreverentes, pero eso éramos nosotros. Nosotros éramos de ánimo hostil, en malas obras, contrarios a ti, alejados de ti. Y tú siempre, Señor, con compasión, con paciencia,
con amor, con misericordia, con justicia, tratando a pecadores que ahora llamas tus hijos. Señor, queremos decir igual que Pablo que todo lo despreciamos a fin de conocer a aquel que nos amó, que todo es basura si lo comparamos con el conocerte a ti, Señor. Esta es tu iglesia, Señor, esta es tu iglesia de Cuapa, y te pedimos juntos como iglesia, Señor, que queremos conocerte más, que queremos verte a ti, Jesús, queremos desearte, queremos obedecerte, Señor. Queremos ver el Evangelio para nosotros, algo tangible, algo real, profundo, que cambia nuestras vidas en el día a día, no como una noticia que quedó atrás. Te pido humilles nuestros corazones, Señor, y que el centro de cada una de nuestras vidas y el centro de esta iglesia seas tú, Jesús. Es una canción que hemos cantado muchas veces, pero muchas veces no meditamos en las palabras que proclama nuestra boca. Que el centro seas tú. Que tu evangelio sea el centro, Señor. Que cuando nuestra vida sea tentada, nuestros pensamientos sean tentados a apartarse de la adoración a ti, tú nos lleves a ti, Señor, en adoración. Que todo aquello que sea contrario a tu evangelio, todo aquello que sea contrario a tu palabra, sea quitado de nuestra mente, Señor. Aquí la intención de cada uno de nosotros es que tú seas exaltado. Y Señor, te damos tantas gracias porque tú no nos amas por nuestro amor hacia ti, porque tú no eres fiel hacia nosotros por nuestra fidelidad hacia ti, porque tú no permaneces en virtud de qué tan firmes estemos en ti, sino que tú estás con nosotros porque tú has prometido que nada ni nadie nos podría separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Cuán amoroso, compasivo, clemente, misericordioso eres tú. Tan admirable, tan hermoso con nosotros. Señor, levanta esta iglesia. Haznos crecer a tu imagen, Señor. No solo un crecimiento de personas, que las personas que estén aquí crezcan a tu imagen. Una iglesia santa, una iglesia que mira a Jesús y adora a Jesús. Una iglesia que está dispuesta a renunciar a sus pecados y llevarlos al Evangelio, llevarlos a la cruz. Una iglesia que está dispuesta a morir a sí misma todos los días y seguir en pos de ti. Una iglesia que no se ve a sí mismo como lo más importante y que no le interese arrastrar a otros con la finalidad de alcanzar sus objetivos, sino que lo más importante es que tú seas exaltado. Una iglesia que evalúa su vida, que evalúa su situación, no en función de qué es lo más fácil o qué es lo que más me gusta o qué es lo que más me conviene, sino que evaluemos cada situación en nuestras vidas, cómo adornar el Evangelio, cómo mostrar tu gloria, cómo llevar a los demás a que proclamen y anuncien que tú eres el Señor. Una iglesia que tiene a Jesús en el centro. Señor, la verdad es que todos aquí podemos evaluar nuestro amor hacia ti. Podemos evaluar, Señor, la forma en la que hemos vivido, en muchas cosas que a lo mejor muchos no saben, en cosas que podemos pensar que son sutiles y considerar que nuestro amor hacia ti es deficiente, y eso es cierto. Y aunque nuestro amor hacia ti, Señor, es deficiente y no es perfecto, sí es sincero, Señor, porque tú nos has dado un nuevo corazón que atesora tu ley, que te ama, que te desea, que te anhela, que clama por ti. Y mi Dios, te pedimos que
nos enseñes cada vez más a entender el Evangelio, que nos enseñes, Señor, a disfrutar de ti en el Evangelio. Y mi Dios, a aplicar ese Evangelio en nuestras propias vidas. Porque la lucha no va a cesar, la guerra espiritual va a continuar, Señor. Y tú no nos has mandado a la guerra desprovistos de tu cuidado, sino que nos has dado tu armadura. Tú nos has dado tu armadura y tú nos has dicho: he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Te damos gracias, Señor, porque aun cuando a veces no sabemos qué orar o qué pedir o cómo hacerlo, tú respondes más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. Porque tú intercedes por nosotros a nuestro favor. Gracias porque tú eres el Dios de gloria que está en los cielos, sentado a la diestra del Padre y que ha de volver y que ha prometido que continuaría con su obra. Gracias, Señor, y en tu nombre oramos. Amén y amén. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.